En los albores del Imperium de la humanidad, 20 primarcas fueron esparcidos por la galaxia por obra de los poderes ruinosos. Entre ellos, uno destacó por su nobleza implacable y su secreto insondable: Leon L. Johnson, primarca de los Ángeles Oscuros, el León de Caliban. Su nombre aún susurra entre las piedras de la roca, mientras su legión vela por un pasado que jamás debe ver la luz. Esta es la historia del primero de los primarcas. Como todos los primarcas, Leon L. Johnson fue concebido en los laboratorios de la Terra, diseñado por el emperador como superhumano perfecto para liderar a la humanidad en la Gran Cruzada. Pero los dioses del caos dispersaron a los primarcas por mundos lejanos. El león llegó a Caliban, un planeta cubierto por bosques primigenios y plagado de monstruos que devoraban hombres y esperanza por igual. Hallado por la Orden, una hermandad de caballeros que resistía las tinieblas, L. Johnson, cuyo nombre significa Hijo del Bosque en la lengua de Caliban, creció salvaje, sobreviviendo solo entre las bestias hasta la adolescencia. Fue Luther, un noble caballero, quien lo acogió, vio en él la salvación de su mundo y su propia condena. Leon L. Johnson, pese a su juventud, demostró una mente táctica sin igual y una fuerza que ningún caballero había presenciado. Bajo la tutela de Luther, el león se unió a la Orden, la más pura y disciplinada de todas las hermandades de caballeros de Caliban. En pocos años superó a todos sus maestros. Lideró campañas para erradicar a las grandes bestias que aterrorizaban los bosques, librando a Caliban de su mayor amenaza. Gracias a sus hazañas, unificó a los caballeros bajo un solo estandarte y reorganizó la Orden para gobernar todo el planeta. Luther, su mentor y amigo, quedó como segundo al mando. Pero la sombra del león era demasiado larga para muchos corazones humanos. Cuando Caliban estuvo por fin libre de monstruos, el emperador llegó a su superficie al mando de la primera legión, los Ángeles Oscuros. El león reconoció en aquel hombre un poder y una visión que igualaban a los suyos. No hubo arrodillamiento por devoción, sino aceptación de un vínculo forjado por sangre y propósito. Leon L. Johnson asumió su destino como primarca de la legión, pero bajo su mando nada quedaría fuera de su juicio y disciplina. Los Ángeles Oscuros fueron reorganizados. Guerreros de Caliban se integraron con los veteranos terranos, uniendo la tradición caballeresca con la férrea estructura de la Gran Cruzada. Luther, demasiado mayor para ser transformado en Astartes, quedó como su segundo y gobernador de Caliban. La semilla del resentimiento ya estaba plantada. Bajo el mando de Leon L. Johnson, los Ángeles Oscuros se convirtieron en la punta de lanza de la Gran Cruzada. Su primarca era un estratega brillante, frío, metódico y casi imposible de leer. Bajo su espada, mundos enteros se sometieron al emperador, y su legión fue temida y respetada por igual. Pero mientras la gloria se expandía por la galaxia, en Caliban germinaba la amargura. Luther, que había sido mentor y mano derecha del león, quedó relegado a tareas de gobierno y reclutamiento. Muchos nobles calibanitas, leales a Luther, sentían que su planeta era solo una retaguardia, mientras la verdadera guerra la lideraba el primarca lejos de su mundo natal. La envidia y el orgullo herido alimentaron un resentimiento silencioso, una grieta que crecería con cada campaña victoriosa. Durante la herejía de Horus, los Ángeles Oscuros quedaron aislados de los principales frentes del conflicto. Mientras los primarcas se enfrentaban en Istvan y Terra ardía bajo el asedio, Leon L. Johnson y su legión combatieron traidores en los bordes del Imperium, sin poder unirse a la defensa final del trono dorado. Cuando la rebelión fue sofocada, el león regresó a Caliban,
y encontró la traición. Luther, corrompido por el resentimiento y tentado por las mentiras del caos, había alzado en armas a muchos ángeles oscuros que permanecieron en Caliban. Lo que una vez fue su hogar se convirtió en un campo de batalla. Las defensas planetarias dispararon contra la flota del León. En la guerra que siguió, Caliban quedó devastado y fragmentado por la furia orbital. En el último enfrentamiento, Luther hirió gravemente al León en un duelo dentro del corazón de la fortaleza de la Orden. El planeta, desgarrado, se convirtió en lo que hoy se conoce como la Roca, hogar errante de los ángeles oscuros y prisión de sus secretos. Tras su duelo con Luther, Lionel Johnson quedó mortalmente herido. La leyenda dice que mientras la fortaleza se derrumbaba, Luther, derrotado por su propia culpa y locura, murmuró incoherencias sobre el perdón y el arrepentimiento. El león fue hallado por sus más fieles, aún con vida, pero sumido en un sueño profundo del que nadie pudo despertarlo. Sus restos fueron llevados a una cámara secreta en lo más profundo de la Roca, el fragmento de Caliban, convertido en fortaleza monasterio y nave interestelar de los ángeles oscuros. Desde entonces, durante milenios, se ha dicho que el león descansa vigilante, esperando la hora más oscura para volver a blandir su espada. Mientras tanto, sus hijos, consumidos por la vergüenza de los caídos, luchan en secreto para redimir su legión y borrar toda prueba de la traición de Caliban. Durante 10.000 años, los ángeles oscuros han llevado la carga de su secreto: la traición de Caliban y la existencia de los caídos, antiguos hermanos dispersos por la disformidad. Cazar y silenciar a estos traidores se ha convertido en la penitencia eterna de la Primera Legión. Una vergüenza que ni siquiera el Imperio conoce por completo. Y cuando la galaxia se sumió en la oscuridad tras la apertura de la Cicatrix Maledictum, el león despertó de su letargo. Regresó como un primarca renacido, portando la espada de los bosques y liderando cruzadas contra las fuerzas del caos, luchando junto a los guardianes del león, caballeros de élite reunidos en su vigilia. Ahora, mientras la cruzada Indomitus arde y el Imperium lucha por sobrevivir, Lionel Johnson cabalga de nuevo bajo estandartes rotos, recordándole a la galaxia que incluso en la penumbra hay un rugido que nunca se apaga. Ahora, mientras el Imperium Nihilus se tambalea y la guerra devora mundos sin fin, dos primarcas caminan de nuevo entre los hijos del emperador. Robert Guilliman, señor de ultramar y arquitecto de la cruzada Indomitus, sostiene la luz de la razón y la ley imperial. Lionel Johnson, el león de Caliban, cabalga como una sombra indomable, dispuesto a hacer lo necesario para salvar a la humanidad, incluso aquello que su hermano no se atrevería a ordenar. Su reencuentro es inevitable. Cuando llegue ese momento, la galaxia temblará al ver reunidos al león y al regente de Terra. Y todos nosotros, al otro lado del muro de la noche, aguardamos expectantes.